Galarza Rodríguez, más bien conocido como Palito Galarza. Mis padres son Silverio Galarza y mi madre, que hace poco falleció, de María Rodríguez, de Jesús Rodríguez de Galarza. Mis hermanos son Luis Alberto Galarza Rodríguez, Gustavo Galarza y Luis Alberto Galarza. Yo me inicié en la música en el año 1961, hasta que en 1963, a los 10 años, mi padre, viendo la actitud que yo tenía, entonces me compró una guitarra de verdad. Y la tuve, pero fue el sueño de mi vida, que prácticamente empezó toda mi carrera ahí. En el año 1967 integré un grupo ya a los 4 años después, a los 14 años. El grupo se llamaba Los Chotis, del recordado señor Miguel Mora Britos, cuyos integrantes éramos Teléforo Torre en el bajo, yo en la vocalización, Paulino Guillén en la guitarra, Monchi Galeano, que se le conoce más así como Monchi, le decíamos nosotros, en la batería. Y era el quinteto que teníamos. Don Brito con su acordeón entonces. Y bueno, era un grupo que ensayábamos para salir acá a nivel local y también internacional, porque íbamos a Formosa, acá a Chaco. Prácticamente la historia del músico, que es el estar siempre dinámico y salir a mostrar su arte. Por lo tanto, con el señor Mora Brito yo era vocalista, y después en el año 1973 tuve el grupo mejor acá que teníamos nosotros en la temporada, con Dennis Boy, que me vieron como bajista ya entonces. 1973 con él, con ese grupo anduve unos 4 años también, hasta que en 1974 tuve que salir para ir a Buenos Aires acá con un amigo que me invitó cordialmente para ir a hacer una aventura por el Gran Baires. Seguramente todos le conocen, a Antonio García, un señor basquetbolista muy bueno de la época, que, vaya dicho, es también mi tocayo, como quien dice, se llama Antonio, ¿no? Uno de los más grandes basquetbolistas. Y fuimos por un año a Buenos Aires. Entonces, después de ahí volví en el año 1975 a Pilar. Estuve un año nomás en Buenos Aires, y a los 24 años vine porque mi padre había comprado los equipos que el padre Federico Schiavon había comprado para el coro de la Basílica. Tal es así que hubo un problemita ahí, tuvo que formar un grupo, venderle al señor Pérez, Nenito Pérez, que era del grupo del coro de la Basílica. Entre 40 estaban, pero como todos querían tocar el instrumento, entonces el padre Federico se enojó y tuvo que, bueno, Rico, traiga acá el instrumento, y bueno, sacó, se quedaron sin instrumento. Un gran instrumento, measi, bajo, batería, teclado, primera guitarra, segunda guitarra, y eso era un equipo completo para un grupo musical, una orquesta, ¿no? Y se enojó, entonces le entregó a Nenito Pérez por 100.000 guaraníes, entonces le vendió, y se formó el grupo Cuerda Floja. Y de ahí volvió otra vez a vender, se pelearon todo el grupo y volvió otra vez a darle al País Federico, y el País Federico entregó al Colegio Técnico Juan 23, donde estaban mis hermanos, 2 de mis hermanos, estudiando ahí una carrera. Y después el director quiso formar un grupo ahí, y se formó un grupo ahí, porque ya que el padre Federico llevó el equipo, entonces se formó el grupo. Y ahí integraban 2 mis hermanos, en la primera guitarra Gustavo, en la primera guitarra, y Luis en la segunda guitarra, canto. Roca, el finado, que ya hace poco también estaba en el bajo, y Tatíes,
Tati es un gran baterista que después fue en The Playboys, creo que hasta ahora está ahí en The Playboys. Entonces se formó ese grupo y después terminó el año y se le antojó a papá, ya que mis hermanos querían formar un grupo aparte, compró el equipo del País Federico por el mismo precio, 100.000 guaraníes, entonces todo ese arsenal de equipo. Y bueno, llevamos en casa y papá se metió en una cuenta de aquello y yo estaba por Buenos Aires, ¿no? Después él me mandó a llamar y venite acá porque tengo una cuenta que quiero que con tus hermanos, quiero que vos estés como líder y hacer una guía para ellos, porque ellos empezaban recién. Pero eran buenos, Gustavo era un guitarrista de aquellos ya entonces. Y bueno, formábamos Alma Mater hasta de 75 al 78, yo con 24 años. Después de ahí me fui en Fórmula 7, un grupo que a través de Papache Martínez, que todos le conocen como gran guitarrista también, y dicho sea de paso, nuestro grupo se llamaba acá Alma Mater. Y éramos Isacio Burgués en la batería, los dos mis hermanos, Gustavo y Luis, ambos en la primera guitarra, el otro en la segunda guitarra, canto y yo en el bajo. Tal es así que creo que le invitamos a Papache Martínez, ya que era uno de los grandes guitarristas que teníamos en Pilar entonces. Y él una vez se fue a observar el ensayo y me dijo, no, pero si yo no hago falta acá, sí, están completos, pero a la fuerza le metimos a él. Fuera su voluntad, pero le incluimos a Papache Martínez. Tuvimos ese honor, el orgullo de tenerlo tanto. Y bueno, él después, mi hermano se fue, Luis Alberto, como solista y Papache Martínez en la segunda guitarra. Y primero hacían a dúo con mis hermanos, que ambos eran excelentes. Eso era en el año 78. Y después de Fórmula 7 yo me quedé del 84 al 79 con 29 años y Papache Martínez entonces me llevó. Él se fue allá en Misiones y acá yo estaba con un grupo que prácticamente estaba integrando y me llamó para irme en Fórmula 7 San Juan Bautista Misiones, que era una orquesta del General Sánchez de entonces, ¿no? Que tuvo también su historia porque se festejó el cumpleaños de su hijo, 15 años, le contrató a Los Luminosos y tal, así que Los Luminosos cumplió su horario y desarmaron el equipo y se mandaban a mudar, ¿no? Y dijo el General Sánchez, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a la música? Y se va uno de sus secretarios y dice, ya desarmaron todo el equipo y ya no hay nada que hacer. Se enojó el General Sánchez y formó un grupo. Y ahí surgió Fórmula 7, que estaba Chingolo Morini con el teclado. Primero se formó un grupo con... el General Sánchez mandó preguntar a uno de sus sargentos, que era trompetista, a dos de sus sargentos. Y le dijo, te doy un mes para que vos formes un grupo musical. Y le dice, pero es la yapota, o le dijo, trompetamente, a banda 20 y meses. No, en un mes para que formen un grupo musical. Y te vamos a comprar, pídanos, hagan lo que tengan que hacer. Y ve ahí entre la banda a un músico, puede ser ahí el señor Fernández, el director de la orquesta, que vaya viendo quién puede ser en la batería. Cajero Guchareco, pero caja, eso de 14 años no. Y no, pero Ñango dice, bueno, ya se cargo, le dijo el sargento, que era sargento, el director. Y bueno, y entonces empezaron a buscar músicos y le llevó al baterista uno que era de la caja, había entre ellos uno que tocaba los teclados y guitarra común, le llevó también a eso. Los dos trompetistas y faltaba para tocar el órgano, entonces ese no, este señor, un tal Chocho, tocaba la guitarra y acordeón, entonces tocaba el teclado también. Y así formó, y después a un mes se va al General Sánchez y ve que, bueno, ya es Mila, y empezaban la primera nota, no, alto, dice, esto tenemos que, no funciona, vamos a tener que suspender. Y ustedes van a hacer nuestra guardia y vamos a buscar músicos que valga la pena y vamos a traerle acá. Entonces ahí le buscó a Papache Martínez, este sargento
no quería ir en su barrio otra vez y quería ser director, seguir siendo director. Y le dijo, buscó acá en Pilar, vino y que quién era más la música, y le llevó a Papacho. Papacho, entre una que otra, aceptó y después se fue él. Pero se enseñó cuando llamó ahí Pacha y se fue Papacho. Y bueno, lo que sí le llevó así como, no sé cómo le habrá convencido, se fue y de paso le llevó a Chingolo Morendigo, que estaba en San Ignacio. Y ahí ya tenían dos potencias ya, uno que estaba luego con los Dandy Boy, que eran un gran grupo acá, que estaban de San Ignacio, pero estaban radicados acá en nuestro vecino, en la Argentina, en La Leonesa, un gran equipo, sí. Vinieron, me acuerdo, acá a hacer una presentación un domingo, era lluvioso en el CRED, en el salón del CRED, y tocaban ya temas de Beatles, de cumpleaños y todo eso, de Rolling y todo. Y bueno, lo que sí le llevó Papacho a, después le dijo, no, yo acabo de venir allá de Resistencia, quiero descansar un año, no sé cómo le habrá convencido, lo que sí le llevó, y eran dos nomás. Dos integrantes, y con eso ya prácticamente en un mes ya se presentaban, los otros hacían su parte, el baterista hacía el ritmo por lo menos, el tecladista, y Papacho tocaba el bajo, él era guitarrista pero tocó bajo entonces. Y bueno, lo que sí así, llegan, no le convenció de todo otra vez, ellos mismos, porque acá vamos a tener que traerlo a palito, necesito un bajista, si yo paso una guitarra y algo ya vamos a hacer con eso. Y lo que sí me llama Papacho y me dice, vení para acá tenés todo el equipo, me dijo los instrumentos que tenía. Entonces yo estaba con un bajo, eso que no era muy, no era bueno, ¿no? Entonces acá él me dijo la marca de ese amplificador bajo que tenía, y entonces ahí me fui, llegué una noche y estuvimos practicando hasta la 1 esa noche y sacamos ya como 10 temas esa noche. Y así siguió Fórmula 7. Bueno, ahí me quedé 5 años, pero antes de eso Papacho salió y se fue en Encarnación, y entonces tuve que llamarle a mi hermano Gustavo. Eso fue en el año 78, y en el año de salida ahí, en el 79, a los 79 al 84 me trajeron los Japón, vine a Pilar y me vio japonés para que pueda integrar los grupos de su grupo, que estaban los electrónicos Beat. Entonces integré ahí con el 85 hasta el 2000, año 2000, que ahora después de todas las anécdotas que tuvimos con el grupo de la Electroband, del electrónico Beat, que después cambió por la Electroband. Y la Electroband hasta ahora se mantiene y es un excelente grupo. Nosotros estábamos por Buenos Aires 3 años, en 1991, 92, 93. Tuvimos las mejores experiencias de nuestras vidas como músicos, ¿no? Creo que ahí nos realizamos como músicos, porque lo que es en Buenos Aires, para que un porteño te diga, che, loco, ¿cómo hacen para tocar así? Eso ya tiene que ser bueno. Y nosotros lo teníamos a Pablo Ríos, japonés en la batería, Darío Chas en la guitarra, yo en el bajo y Pablo Ríos en la guitarra y canto, se turnaban, ¿no? Y Rubén Brizuela, que gracias a él, que era medio grupo, un poquito más, que hacía prácticamente todo. Tenía 3 teclados, esos más sofisticados, y él lo dominaba todo eso. Era un genio. Aparte de que todas las instrumentaciones, los arreglos. Y quien le conoce a Rubén Brizuela va a decir, ese era músico de verdad. Y nosotros, sus colegas, siempre le decimos, mirá, el día que vos salís del grupo, que esto se muere, y tal cual. El grupo se fue a tambo, digamos, porque era media orquesta, señores. Un genio de aquello que se ven pocos. Lo que sí, nosotros vinimos a Pilar, hicimos en Pilar muchas presentaciones, festivales. En Buenos Aires en esos 3 años hicimos historia prácticamente, porque tuvimos el placer y la satisfacción de que en nuestra propia casa vivíamos allí en prácticamente un hospedaje, pero de lujo.
teníamos piscina y todo, porque era de un judío que se dedicaba a comprar casas así que se caían todo y mandaba a refaccionar y vendía el triple, ¿no? Y como ahí trabajaba el hermano de japonés que era el brazo derecho y le apreciaba mucho a este señor, entonces le dijo una vez cuando fuimos a tocar en Buenos Aires para una presentación así en un lugar donde, en un tipo pub, donde se comía y se escuchaba música también a la vez. Ahí el judío este nos llevó en la casa, Papacho, donde era el judío, y dijo, che, ¿qué hacen estos chicos acá? ¿Por qué no vienen a vivir acá? Y no, pero acá hay que morfar, ahí no es muy fácil la vida. No, pero que vivan acá, en casa, todo es su casa. Y era prácticamente, le digo, mansión. Cada uno tenía su pieza de 4 metros por 4, ¿verdad? Y todo bien, con baño moderno. Y una mansión prácticamente, media cuadra. Y ahí vivíamos. No era en la capital, pero sí en la provincia, en Villa del Parque. Y lo pasamos bien. Y las actuaciones que hacíamos lo dejábamos a la gente. Una vez estábamos ensayando y pasa un señor, un joven. Y escuchó 2 o 3 veces, dice que pasó por ahí, estábamos ensayando y dice, una ocasión golpea la mano y sale, creo que era Pablo, y le dice, señor, y le dice el chico, usted tiene una banda acá. Banda sí tenemos, nosotros somos, le digo, la Electropunk, que somos del Paraguay. Oh, qué bueno, porque pasé 2 ocasiones y escuché, son tan fenomenales, ¿eh? Excelente. Y yo tengo acá a 2 cuadras un pub, por ahí si le interesa, pero hay que pagar el derecho de piso, 100 pesos. Entonces estaba el dólar igual al peso, ¿no? 100 pesos sería ya allá por los 100.000 guaraníes. Y eso para comenzar. Y bueno, y fuimos, aceptamos. Y esa noche hicimos una presentación de aquello que se enamoró. Prácticamente quedó el señor como si fuese que vio a los Beatles. Y dice, bueno, bárbaro, vamos a hacer un contrato ya nomás para mi aniversario y fin de año y vamos a vender así, tengo muchos clientes de buena plata y vamos a hacer grande, pero con ustedes. Y prácticamente quedamos a ver, porque teníamos que venir acá de Buenos Aires a Pilar para fin de año, pues. Y coincidía justamente el fin de año también. Lo que sí vinimos, no pudimos ir, no. Y eso es todo lo que puedo contar de mi trayectoria como músico y espero y doy un mensaje para los jóvenes que están en eso. Es lo más lindo, jóvenes, que pueda existir. Con eso no digo que otras profesiones no son buenas, pero ser músico en verdad es la gloria y es el que da la vida. Me conseguí un trabajo ahí en la Codeña y estoy enseñando ahí guitarra desde ese año 2002 hasta la fecha.